Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando, como siempre, desde el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 10. Ahora es interesante porque de los versículos 9 al 13 las señales se cumplen. Lo que Samuel le había dicho a Saúl, tal cual se cumplen. Habíamos insistido mucho y habíamos explicado que cada uno de estos signos tiene una simbología muy interesante en cuanto a la caracterización del tendotá. O sea, ese que está al frente de una comunidad. Solamente el rey, ¿verdad? El rey como tal, sino que nosotros todos, entre comillas, somos tendotá. En tu familia, papá, mamá, en tu trabajo, en la iglesia, en la capilla, en todo relacionamiento, en los grupos, siempre alguien tiene una responsabilidad en los grupos humanos, porque esta es nuestra característica. Nuestra realización. Somos entonces seres en relación. Existencialmente nosotros, el ser humano de por sí, está siempre en relación. ¿Cómo tiene que ser, entre comillas, el rey? Esto sirve para todos nosotros, porque la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. Entonces aquí decíamos que desde los versículos 9 al 13 del capítulo 10 del primer libro de Samuel nos está hablando ahora el regreso de Saúl. Es decir, lo último que nosotros habíamos leído en el versículo 8 decía: tú bajarás a Gilgal antes que yo, y yo bajaré a unirme contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Espera 7 días hasta que yo llegue y te comunique lo que debes hacer. Bueno, esta es la última orden, el último mandato que le está dando Samuel a Saúl. Y ahora entonces ella se pone en marcha, comenzará a realizar lo que le había dicho desde el versículo 1, después de la unción. Después de que le haya ungido a ella rey, Mayepa, ametan de algunas señales, signos claros y concretos de que no soy yo el que te estoy ungiendo, ni te estoy pidiendo, ni te estoy forzando. Todo esto que van pasando sucederá en tu vida. Y ahora por eso las señales se cumplen en estos versículos del 1 al 13. Apenas Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Primero porque decía que Dios le tenía que cambiar.
Eso luego era el primer elemento. Encontrarás algunos hombres, te encontrarás con ellos, qué puedo hacer por ti, hijo. Bueno, más adelante encontrarás, llegas a la encina de Tabor, encontrarás con 3 hombres. Bueno, te saludarán, tú los aceptarás, en fin. Hay muchos detalles interesantes. Y cuando se encuentran con los profetas, miren bien lo que va a decir. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras, en medio de un trance profético. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor. Entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre, ¿viste? Y entonces aquí ya nos dice, primera cosa, se cumple, ¿verdad? Las señales se cumplen. Primera cosa, apenas Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Dios le cambió el corazón. Pero aquí también nos da a entender que cambiar el corazón, y justamente después de dejar a Samuel, quiere decir que la acción de Dios, porque después te dice también Dios le cambió el corazón. El que dirige la historia, el que dirige nuestra conversión es Dios. Quiere decir que ñandé daña convertido, imagina, quiere decir que ñandé da ya y veñan de yara hoy que veñan de corazón. La conversión solamente puede existir en la medida en que Dios llegue y toque tu corazón. O poco bene a tu une, o poco bene a cane, o poco bene ni ares ande con angayere ñe punuere de. Allí esa cuañan de yara. Este va a maya por la ahí anda esa cua y te anda esa cuase. Porque algunas veces nosotros con la inteligencia nos damos cuenta. O sea, andáis por ahí con la itaguetreya la doyesa cua y la olla poa y jaina. Porque está la conciencia, ¿verdad? La conciencia es esencial y fundamental. Para el año de policía o año de dieu bebina. Upeales y año de hina ya por una bata para allá por ahí. Y en este sentido nosotros encontramos profundamente y vemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros robamos, la hacemos dar oína, hay cuapona. La hace conciencia de monda, hacia monda, ¿entendiste? ¿Por qué? Porque te das cuenta. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueño y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón, yo confío en
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El miércoles de ceniza inicia el tiempo de Cuaresma. Se llama Cuaresma porque son 40 días antes de la Semana de Pasión, que comienza con el Domingo de Ramos. Es un tiempo de preparación para la celebración más importante de la Iglesia, el Triduo Pascual, cuando la Iglesia celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. La Cuaresma data de una fecha muy antigua. Ya en el Concilio de Nicea, en el año 325, se hace referencia a dicha celebración. Son 40 días porque este número es significativo en la Biblia. Fueron 40 días de lluvia sobre la tierra en el diluvio universal. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí cuando recibió la ley de parte del Señor. 40 años peregrinó el pueblo de Dios en el desierto. 40 días de ayuno declaró el profeta Jonás sobre el pueblo de Nínive, en señal de arrepentimiento por sus pecados. 40 días estuvo Jesús en el desierto antes de iniciar su ministerio. Históricamente, la Cuaresma fue un tiempo de preparación, más que de penitencia o arrepentimiento propiamente dicho. Antiguamente, los que iban a ser bautizados y los que hacían profesión pública de la fe se inscribían el miércoles de cenizas y luego recibían instrucción durante 40 días para ser bautizados en la vigilia pascual, que se celebra en el domingo de resurrección. Por tanto, la Cuaresma era una estación catequética que preparaba a los que iban a ser bautizados, llamados catecúmenos, durante la vigilia pascual, para el paso trascendental de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Este tiempo que inicia ahora en la Iglesia es catequético y penitencial. Es catequético porque aprendemos, se nos enseña dónde poner la mirada, no en nosotros mismos, sino en el Cristo crucificado y el Señor de la vida que venció al pecado, la muerte y el diablo. Es penitencial porque nos recuerda nuestro propio bautismo. Allí hubo muerte y resurrección. Hemos muerto al pecado y nacido a una nueva vida, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 6. La Cuaresma no es un tiempo de introspección hacia adentro de nosotros mismos. Es de preparación y arrepentimiento, con la mirada puesta en las grandes obras de Dios a través de su pasión, muerte y resurrección. El miércoles de cenizas es un día propio para el arrepentimiento. Somos confrontados a nuestra realidad más profunda, la de la caída y la rebeldía contra Dios. Se nos recuerda la sentencia de Dios a Adán, que desnuda la realidad de la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Desde tiempos antiguos se acostumbra a hacer una señal de la cruz con cenizas en la frente de los bautizados. Esto no es una bendición. Nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Vamos a morir porque somos pecadores. Pero la cruz nos recuerda que seremos resucitados
por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando veas las cenizas, recuerda que morirás, pero cuando veas la cruz, ten presente que vive. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Aquí leemos desde el capítulo 10, siempre versículos 9 en adelante. Apenas Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y aquel mismo día se cumplieron las señales. Aquel mismo día. ¿Viste? Primero, luego, ya que le cambió el corazón, porque ya le había dicho el hecho de entrar, Dios cambiará tu corazón, pero ya insistimos que no era Samuel, ¿verdad?, del que le cambia el corazón. Porque unas veces nosotros es como que buscamos, pero esto es hasta casi una cuestión psicológica, ¿verdad?, porque el hombre de por sí busca siempre su seguridad. Nosotros buscamos la seguridad. Siempre es una seguridad, es decir, poder manejar el ambiente donde nosotros nos encontramos. Esa es la seguridad de la tranquilidad, de la paz, del famoso no me moleste mosquito. Cuando nos sacan de nuestra seguridad, entonces nosotros nos sentimos mal. Cuando nosotros no tenemos un apoyo firme y cuando nosotros no sabemos qué es lo que se nos está viniendo por delante, claro que nos sentimos incómodos. Entonces quiere decir que de por sí ya es una peña de seguridad. Y aquí el cambiar el corazón siempre implica una cierta inseguridad, porque de Icuaina moto ya pireina, te cambia el corazón, hay que cambiar esa vida. Aquel mismo día se cumplieron ya las señales. Desde allí se dirigieron a Gibea, porque yo te vas a dirigir a Gibea, y se encontraron con un grupo de profetas. Aquí está, porque eso es uno de los elementos que le había dicho. Después llegarás, le dice, después llegarás a Gibea de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar. Entonces ya es a mí. Desde allí se dirigieron a Gibea y se encontraron con un grupo de profetas. A ver, oye, cumplí imaginarles a Yahweh Gibea lleva Samuel. Entonces le invadió, ahí está, el Espíritu de Dios y entró en trance en medio de ellos. Aquí decía que tamborines, arpas, flautas, dice, entonces te invadirá, dice, te invade el Espíritu del Señor, entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y ahí le dice, entonces lo invadió, ¿verdad?, el Espíritu de Dios y entró en trance en medio de ellos. Todos los que lo conocían de antes, al verlo en trance en medio de los profetas, se decían unos a otros, ¿qué le sucedió al hijo de Kish? También Saúl está entre los profetas. Quiere decir que cambiaba, pero anteriormente luego nosotros ya vimos, se adelantó esa cuestión del cambiar. Dios le cambió el corazón. En el encuentro con Samuel, Samuel lleva donde ama juve tenemos esa cama juve y no esa pe ama juve y ima juve. Bueno, dere ya pota pea, pero la iponavea la dere ya pota hina con angare guatata areota peña de yaro jirwe haisande. Hapean dere ñanduan dere sande peneñe aui llevo yesana. Va esa bande de caria upahu, porque recuerden que Samuel es joven, Perdón, Saúl es joven. Saúl está comenzando. Samuel sí, el hombre de Dios, la experiencia, el camino. Estamos a Sajina Samuel. Samuel, ore cómo de trayectoria y por mía y tuma con anga o esa pea o esa cágina. Saúl pe morbi pa guatana. Y entonces aquí le invadió, ¿verdad?, de este Espíritu de Dios y entró en trance en medio de ellos.
Qué interesante el hecho de subrayar. Te invadirá, luego le dijo al comienzo. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor. Entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Pe cambiado en otro hombre, ya tenías en Duma Curio, cambiamos hoy Curio. Pe Oyoto Parie, lleva Samuel 10. Quiere decir que nosotros también tenemos una función muy interesante como profetas, ¿verdad? La misión o la función profética de cada uno de nosotros es ayudar al cambio, el cambio del hombre. No somos, atención, no somos nosotros lo que le cambiamos el corazón o la mente de esa persona, sino que ñandé, ñañemoi pejenondepe, ya esa caña ñemonguetá, jaupeisha ñandepe ñandeñeme, peñandere coepe, ya esa cae subecuera, va ella va a oñe punuta peta pepuajuja petecobe puaju. Y eso es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces entró en trance también en medio de ellos, todos los que lo conocían de antes. Qué lindo esto también, queridos hermanos. Este es el testimonio de una comunidad, todos los que lo conocían de antes. Ya yo lleva. Hacemos parte de una comunidad. Al verlo en trance en medio de los profetas, se decían unos a otros, ¿qué le ha pasado? Dice al hijo de Kish. También Saúl está entre los profetas. Uno de los presentes intervino diciendo, ¿quién es el padre de estos? ¿Quién es el padre de estos? Así se hizo proverbia la frase, también Saúl está entre los profetas. Qué lindo entonces que nosotros podamos ver, que podamos entender todo esto, cómo se da el cambio. En la medida en que entramos dentro de una comunidad, en la medida en que, entre comillas, entramos en trance, eso también tenemos que explicar, tenemos que ver un poco todo lo que puede significar también a nosotros entrar, ¿verdad? Como en éxtasis. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor,
clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio. Como escuchamos en el Evangelio, Jesús resucitado nos envía a ir, a ser discípulos y a bautizar. Con sus palabras nos comunica el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante. El objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre este encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial,
nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la oriente, le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Pero si la Iglesia no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y como consecuencia la misión se va apagando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma. En este tiempo de gracia invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida. Dios que nos ama y nos consuela, venciendo toda desolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y nos da esa fuerza espiritual para que nosotros podamos caminar, podamos hacer pasos tan importantes en nuestra vida. Pasos tan importantes, queridos amigos, que nos ayude a vivir siempre de acuerdo a su Evangelio. Hoy, en este jueves de la primera semana después de la ceniza, leemos del libro del Deuteronomio, capítulo 30, 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros que yo te anuncio hoy, que morirás sin remedio, que pasado el Jordán para entrar y poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Así entonces, queridos hermanos, hoy estamos iniciando ya todo este tiempo de la Cuaresma. Yo te pongo ante dos caminos. Es la sensibilidad. Todo lo que vamos a escuchar desde la palabra de Dios nos servirá durante el tiempo de Cuaresma para sensibilizarnos, es decir, yo te pongo, dice el Señor, es la libertad, ante el bien y ante el mal, ante la vida y ante la muerte. Pero de te y juicio, de reyesita, de quiero caminar por el bien o quiero caminar por el mal. Pero te advierto, y ahí entonces viene la advertencia de Dios. Si caminas por el bien, ciertamente que te vas a realizar, que vas a tener una sociedad que vale la pena, vas a tener una familia donde nos amamos, nos queremos, donde Dios es el principio elemental y fundamental de nuestra vida. Pero la y bueno, tenés que también abstenerte a las consecuencias, porque endereca tu misma muerte. Y con tu misma muerte estás pidiendo la muerte de tus seres queridos, de tu familia. Pero lleva esa falta de realización, de planificación, eso de que sentimos en nuestra conciencia el peso del mal. Queridos hermanos, elijamos el bien,
en este tiempo de Cuaresma elijamos al Señor, hagamos un camino de conversión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros mirando aquí Saúl, ¿verdad? Que es ya ahora cambiado por la fuerza, la gracia de Dios. Esto es muy interesante. Nosotros decíamos que Dios le mudó el corazón. Lo primero luego que nosotros vimos. No se lo mudó Samuel, decíamos. No es Samuel el que cambia. Por eso recién al terminar el bloque decíamos que cada uno de nosotros tiene que ser en todo caso instrumento. Ñande coñaíana upepe llevape un boasape y pojina yape hapichape y gato aguayape ñandere coepe y cauape y yargela peje coreía pe no va a posepe y ñate pero y con la droga etcétera etcétera ñande ñamboasana y yubecuera ñande po. No somos nosotros, vuelvo a insistir en eso, sino que es Dios. Y aquí insiste muy bien Samuel, es Dios el que cambia. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque nosotros nos desanimamos, pero fácilmente. Y yo también eso les puedo decir, queridos amigos, porque tantas veces me encuentro personas, o Erushela y Sila y tú, o lo que sea, mi hermano. O si no, hay hoy, o hay ñonte, o hay lleva, o hay boya, y que tú veas, y mongetamina en diepa, y va, y que tú hayas, y que tú se hace coa, y bueno, comenzamos, hablamos, pero uno se da cuenta, yo por lo menos por mi experiencia, queridos amigos, les digo, a ver, la ñandeñonte, pecha ñemente, querer concienciar de la cuestión de la droga, del alcohol, porque esto pues ya son enfermedades, tenemos que reconocer eso. Esto se vuelve en una enfermedad. Entonces por eso que tenemos que evitar, no tenemos que exponernos. Así como decir, nosotros nos exponemos a un virus y claro, ya rande la virus a Juan de, bueno, y que tú ya cueras, lleva, es cana, pero está algún virus, mía, yucan, hablan de, vender, te vendas ahí la bella de ¿verdad? Entonces, también en este sentido, de darle al hombre esa posibilidad de poder rescatarlo, si es que cayó, pero somos nosotros. A eso nosotros le llamamos la ayuda. A eso nosotros le llamamos el extender la mano. Pero vean, allá por y ¿saben qué? Tenemos que ser muy generosos. Eso es lo único que yo les digo. Porque si vos querés acompañar a una persona que está en esa situación, tenés que ser muy generoso, muy generoso. Generoso con tu tiempo, tenés que ser muy paciente y tenés que estar, ¿verdad? Tenés que estar. O si no, no se mueve. O si no, no se mueve. Bueno, hay todos estos institutos que justamente después se dedican por eso a esto. Pero tampoco ahí tiene que ser solo cuestión de religión, que Dios pueda cambiar tan de ahí. No, nosotros sabemos que Dios nos ha dado todos los elementos para que la creación pueda volver a encaminarse. Pero ahí somos nosotros quienes vamos a meter. Recordemos que Dios se fue a descansar, El Shabbat es el descanso de Dios. Quiere decir que ahora la función del trabajo y la función de la transformación del mundo está en nuestras manos. Y por eso el corazón nuevo que tiene ahora Saúl es el regalo de Dios. Y cada uno de nosotros ciertamente podemos tener un corazón nuevo, cada uno de nosotros en la medida en que nos ponemos también con un corazón abierto a Dios. La ñande hoy lleva, ñañemoy pebe peñande ya no debe ya ayuena ave, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, ave, evanderece un corazón nuevo. Nunca entonces
pensemos que nosotros los que vamos a cambiar, nosotros, ¿verdad? Sino que será Dios. Pero para eso somos nosotros los que transmitimos. ¿Qué te dice eso, queridos amigos? Quiere decir que somos nosotros los primeros que tenemos que tener a Dios. La caridad, el amor, la paciencia, el servicio, todo eso nosotros. Nosotros somos intermediarios. ¿Qué pasamos? La gracia de Dios para que nuestros hermanos puedan cambiar. Y aquí notamos que es el Espíritu del Señor que viene sobre Saúl, le cambia, le transforma. Ahora, ¿y quién es el padre de ellos? Dice aquí, hay una pregunta interesante. Esta pregunta planteaba, ¿quién es la fuente de inspiración sobre los profetas? ¿Quién es el padre de ellos? Eso preguntaron. También Saúl está, uno de los... ¿Quién es el padre de estos? ¿Quién es el padre de ellos, de los profetas? ¿De dónde viene este conocimiento? ¿O de dónde viene esta intuición? ¿O de dónde viene esta profecía? ¿Quién es la fuente de inspiración sobre los profetas? Si Dios era su inspiración, no resultaba extraño que Dios inspirara a alguien tan improbable como Saúl. Dios, ¿verdad? Como fuente de inspiración. Dios entonces el que mueve nuestro corazón, mueve lo más profundo del ser, lleva poco, porque la conversión al final de cuentas pertenece siempre a Dios en la medida en que nosotros respondemos a Dios, en la medida en que nosotros decimos quiero, Señor, cambiar, quiero mejorar. Entonces el quiero significa amarse a sí mismo, amar lo que uno va a hacer y por ende la fuerza y la gracia de Dios actúa en tu corazón y en tu vida para que vos ahora puedas tomar esa decisión y ese camino. Y luego la otra frase dice directamente, así se hizo proverbial. Cuando salió de su trance, Saúl regresó a su casa, es decir, cesó de profetizar. Saúl profetizó sin haber sido reconocido nunca como profeta. Esto muestra que alguien puede recibir profecía como un don del Espíritu Santo sin ser realmente un profeta, en el sentido de tener este oficio oculto. Nosotros podemos profetizar y decíamos luego, a pesar de que nosotros ya de por sí en nuestro bautismo decimos que somos sacerdotes, profetas y reyes. Ya tenemos luego, ahora que nunca estemos, entre comillas, ejerciendo el profetismo, que es un poco raro o difícil, porque todo al final de cuentas vamos ejerciendo ya esta función de profetas en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando ese viernes llegaron hasta la casa en donde se había refugiado, por abrumadora petición de sus fieles, San Policarpo recibió con dulzura a los soldados que iban a prenderlo, los invitó a comer y les pidió que le permitieran orar antes de salir rumbo a su martirio. 2 horas después, al terminar su oración, esa noche del 23 de febrero del año 155, mansamente se dejó montar en un asno y la comitiva emprendió el camino de regreso a la ciudad de Esmirna, de la que él era obispo. San Policarpo, a sus 86 años, era el último testigo directo de las enseñanzas de los apóstoles de Jesús, pues en su juventud había sido discípulo del evangelista San Juan, quien precisamente lo consagró como obispo de Esmirna. Por lo tanto, su predicación, clara y sencilla, procedía de la fuente más pura y auténtica del cristianismo. Aparte de ello, se le consideraba, además de sabio, un santo viviente por su mansedumbre, por su humildad, por el halo luminoso que irradiaba su persona y los milagros que se suscitaban en su presencia.
Pues bien, en el 6º año de su reinado, el emperador romano Marco Aurelio desató una feroz persecución contra los cristianos, especialmente en el Asia Menor, región en la que florecía una vigorosa comunidad cristiana que ponía en peligro el culto a los dioses de Roma, entre los cuales se contaba el propio emperador. Así las cosas, el botín más preciado, símbolo y encarnación del movimiento, era el patriarca Policarpo. Entonces, al cortar esa cabeza, suponían los romanos que el resto del cuerpo, o sea, la iglesia, se derrumbaría o emprendería la huida. Pues cuando le prendieron fuego a la hoguera, las llamas en forma de arco rodeaban pero no tocaban a San Policarpo, mientras él alababa a Dios y le daba gracias por concederle el privilegio de morir mártir. Como a su cuerpo no llegaba el fuego, el gobernador Quadrato, así se llamaba, ordenó que lo atravesaran con una lanza y su sangre brotó con tanta fuerza que apagó la fogata. Por eso, hoy 23 de febrero, día de su festividad, debemos reafirmar nuestra fe haciendo gala de la misma valentía con que lo hizo San Policarpo, sin temor al qué dirán. Queridos hermanos y hermanas, al terminar la audiencia general, el Papa recordó que el viernes se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania. un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele. Un triste anniversario. Vorrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? El Papa volvió a pedir a la comunidad internacional que ponga todos los medios posibles para conseguir la paz. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Entre los presentes estaba el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, que saludó personalmente a Francisco al terminar el evento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Fuente de vida,
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 10 del primer libro de Samuel. ¿A dónde fueron? Le dice, ¿verdad?, esta pregunta, el tío que le pregunta, ellos están llegando, están volviendo, Saúl va a Piopea. ¿A dónde fueron? Esta quizás era una pregunta simple y lógica, o tal vez el tío, porque aquí está el tío de Saúl, quería saber porque Saúl tenía el cabello muy, muy aceitoso, ¿verdad? Vamos a mejorar. A unión. Coño, era muy ñacar y la aceite lleva muy bebé hoy. Muy peyu. Ya dañan. Muy peyujina. Tena muy copejora cae. Muy copejora cae. Muy bebé peyujina con un penguajina. Ya muy peyu. Muy peyu. Bueno, en fin, todas estas cositas es simplemente para hacer un poco una una forma de elucubrar, es decir, pensar. Una forma entonces, ya muy que veña de apuesto uvejina, ya pues ya calcular ya mañana mi vagina la hice agua. Muy bello, muy mejor acá. Y entonces, en una forma muy, muy lógica, el tío de Saúl quería saber por qué Saúl tenía así el cabello, como decíamos, muy aceitoso. Quiere decir que algo oico, ¿verdad? Y nosotros sí sabemos, ¿verdad? Porque Samuel había derramado sobre su cabeza el aceite. Más del asunto del reino no le descubrió nada. Es decir, Saúl aquí le cuenta, le dice, el tío le dijo a Saúl, cuéntame lo que les dijo Samuel. Él le contó y le dijo que se van junto a Samuel. Saúl respondió a su tío, nos dijo solamente que las asnas habían sido valladas, pero no le contó nada de lo que había dicho Samuel sobre el asunto, ahí está, sobre el asunto del reino. Esto vamos a ir descubriendo entonces, ¿verdad? No le contó nada sobre el asunto del reino. Parece extraño que Saúl no haya contado lo que había experimentado. Quizás Saúl fue sabio sabiendo que Yahvé tenía que revelarlo como rey sobre Israel. Yahvé, de algún momento, tendría que revelarlo. Aquí todavía no hay ninguna revelación sobre Israel. ¿Qué caso tenía decir? ¿Qué caso tenía que decir? Ahora yo soy el rey. Esa es una posibilidad. Hasta que Yahvé lo declare rey, esa es una posibilidad. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenía que decir? O tal vez Saúl experimentó lo que muchos, después de un poderoso encuentro con Yahvé, un ataque del enemigo que los hace temerosos y cobardes de contar a otros lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo en su corazón, lo que Dios hizo en su vida, cómo actuó el Señor, qué es lo que hace Dios. Bueno, hasta aquí entonces tenemos todo este regreso de Saúl, es interesante. Todo lo que el Señor había prometido, entonces se cumple. Todo lo que Dios a través del profeta dice, entonces se cumple. Y esto lo encontramos desde el primer momento, capítulo 10, ¿verdad? Del versículo 1 en adelante hasta el versículo 16. ¿Por qué? Porque este regreso de Saúl, de cierta manera, lo vuelve al lugar de origen. Desde aquí, entonces, porque nosotros aquí podríamos decir, bueno, aquí está proclamado rey, aprendemos pues está en la rey, ¿verdad? Sino que Saúl vuelve con toda tranquilidad, se va a la casa de su padre, ahí su tío lo recibe, parece que se da cuenta, aquí pasó algo, y con la de acá en el aire copa, ya está todito con el aceite, consagrado por Samuel. Entonces, Samuel es el que está convocando a todo el pueblo delante del Señor en Mizpá. Y dijo a los israelitas, así habla el Señor, el Dios de Israel. No hice subir a Israel de Egipto y los libré a ustedes de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los opriman. Pero ustedes han rechazado hoy a su Dios, a Él, que los libra de todos sus males y angustias.
Va a Piopea lleva. Entonces yo hice subir, es decir, yo le saqué de esta situación. Va, hice Piopea con la anda belleza, ¿verdad? ¿Cómo es que les pasa todo esto? Entonces estén atentos, miren, vean qué es lo que Dios quiere entonces de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Queridos amigos, concluimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.